Ahora tiene la palabra el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Bueno, buenos días a todos los presentes. La importancia del tema está dada por la presencia de cada uno de ustedes. Sin duda, la cantidad y la calidad de los presentes hacen demostrar o dejan sentado que no nos equivocamos ni con el tema y mucho menos con el invitado central. Agradecerle entonces a Beltrame por su presencia, al gobernador de Río, Sergio Cabral, que hizo las gestiones para que él estuviera acá. Muchísimas gracias. Agradecerle a la Fundación Acordar por haber subido y acompañado y ser motor de este proyecto, que soñamos en Río, un grupo de intendentes cuando fuimos en agosto junto con Sergio, y que de alguna manera se concretó gracias al llamado del gobernador Daniel Scioli a su colega y gobernador de Río en su momento. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron de esta tarea y de este acto. Agradecerle especialmente a mi jefe de gabinete, Alfonso Colareco, que en nombre de la Municipalidad de San Miguel llevó adelante la organización de esto. Muchas gracias, Alfonso, y felicitaciones. Allá te veo al fondo. Agradecerle a los expositores, especialmente a los que no son el que está hablando, sobre todo, por haber tenido la gentileza y la amabilidad de venir a hablar de este tema. ¿Por qué nos ocupamos de este tema? ¿Y por qué nos preocupamos por el tema de la seguridad? Nosotros somos intendentes y, como todos los intendentes, vivimos cotidianamente cerca de la gente. Y como vivimos cerca de la gente, vivimos en contacto con su sufrimiento, con su dolor. Con el dolor que en muchos casos no tiene remedio y no tiene explicación. Nadie que esté en este lugar y en esta situación puede dejar pasar el tema. Puede mirar para otro lado y decir, este no es mi preocupación ni mi responsabilidad. Como bien explicó Sergio, asumimos esta responsabilidad con mucha pasión, con temor, pero con mucha responsabilidad. Y la asumimos desde ahí, desde el saber y vivir cada día cerca de eso. El tema de la seguridad no es un tema que tiene muchos años. Está instalado como política, como necesidad política de política pública en la sociedad de hace 20, 25 años. La sociedad lo ha instalado como reclamo en función del crecimiento de la inseguridad. Y es verdad que hoy ya la sociedad no acepta que ninguno de nosotros, aquellos que nos dedicamos a la política, no hable de este tema, no sepa de este tema, no esté en condiciones de dar resultados y soluciones en este tema. Esto nos obliga a encarar el tema, a tratarlo, a hacernos cargo. No importa si hoy es o no es nuestra responsabilidad legal, nos debemos hacer cargo, nos debemos ocupar. Y de eso se trata esto, de ocuparnos de este tema. Voy a decir cosas salteadas que tienen que ver con el conocimiento o el descubrimiento de cuestiones de un casi lego, porque si bien soy abogado hace 25 años, mi ejercicio de la profesión es nulo, nunca ejercí la profesión. Sí trabajé en el Poder Judicial, en el Foro Penal. Así que acepten la mirada de un intendente más que de un abogado. ¿En qué consiste el tema? Definámoslo. El tema consiste y tiene que ver
con cómo creció en estos años enormemente la tasa relativa de delitos y la violencia de los mismos. Y también tiene que ver con lo que genera esto, con lo que genera en la gente la sensación de miedo, la sensación de preocupación, la angustia. Debemos tratar los dos temas, no uno solo, porque los dos están íntimamente relacionados. La sensación de inseguridad, entre comillas, no es algo creado por fantasmas o por seres inexistentes. Tiene una clara correlación con lo que le pasa a la gente cerca o con lo que la gente siente que pasa. Nos debemos encargar de las dos cosas, de bajar la tasa del delito y de tranquilizar a la gente. Cuando uno analiza la medicina en estos últimos años, tiene claro o va descubriendo en qué mejoró la medicina en los últimos años. En el diagnóstico, en el ver. Se van creando un montón de aparatos que permiten cada vez ver más y mejor al ser humano. Cada vez más anticipar qué es lo que le va a pasar al ser humano. Me parece que en el tema de seguridad es este un talón de Aquiles. Y voy a dar una definición que es personal y no sé si muy técnica, pero creo que gran parte de la información delictual es generada por la institución que luego debe ser controlada con esa misma información. El 90% de las denuncias se realizan en la comisaría y las otras en las fiscalías. Los dos organismos a los cuales debemos auditar en función de la cantidad de delitos que se cometen o de la cantidad de delitos que se investigan y se solucionan. Por lo tanto, creo que una de las cosas que debemos hacer es sacar las denuncias de estos dos lugares y ponerla en un tercer lugar. Esto nos va a permitir rápidamente poner a la luz, con sistemas tecnológicos rápidos, poner a la luz cuál es la verdadera situación y saber hacia dónde tenemos que ir. Porque si no, muchas veces lo que pasa, y lo digo con experiencia propia, de la cual soy tentado permanentemente, o sea, me hago cargo de mis debilidades, terminamos yendo donde las cámaras nos dicen que tenemos que ir y no donde están los verdaderos problemas. Terminamos trasladando los patrulleros a donde nos dicen los noticieros de los días y no tenemos un plan y un trabajo que tenga que ver con un mapa del delito creado por una fuente distinta a aquella que debemos auditar en el trabajo. La política, señores, se debe hacer cargo de este tema. Y esta es la forma. El segundo tema que me parece importante... Muchas gracias. No hay lugar donde apoyarlo, ¿no? Es con el jarrón chino. La policía de la provincia de Buenos Aires, el jarrón chino. Incomoda en todos los lugares, molesta. Lo cambiamos de lugar, lo ponemos abajo, lo subimos arriba, lo ponemos en otro ropero, en otro lugar. Déjenme leer un minuto lo que hemos hecho con la policía en el último tiempo. Se ha probado de todo. Se le suprimió la figura de jefe de policía, para luego restituirla, para luego quitarla, para luego volverla a restituir. Se suplantó a policías por civiles en la función de la plana mayor, para luego hacer regresar a los policías y retirar a los civiles. Se eliminó la diferenciación del personal en agrupamientos oficiales y suboficiales, para luego volverlos a fusionar. Los nombres de las jerarquías se cambiaron para luego restituirse parcialmente. Se creó una policía nueva, la Policía 2, que luego se paralizó para transformarla en biodegradable. Todo corto plazo. Cuando Beltrame les cuente su experiencia, no sé si va a decir esto, que nos lo dijo en privado, en medio de una comida. Hay un cuento que es significativo y que muestra cuál es nuestro gran problema. Él asumió el cargo y estuvo 18 meses planificando. El gobernador le pedía y él
18, estoy planificando. Durante 18 meses planificó. 7 años después tiene los resultados. Políticas de largo plazo. Creo que esto también tiene que ver con consecuencias de actitudes, en muchos casos, del mal uso de sus facultades y atribuciones para la prevención y represión del delito. Como consecuencia de esto, se optó por quitar esas facultades y diezmar a la institución, en lugar de mejorar los mecanismos de control. El sacar la denuncia de las mesas de entrada de la policía es un mecanismo de control que tiene que ver con la eficiencia. Se optó por restringir sus capacidades de actuación. La fórmula que se necesita, a criterio de este humilde intendente, es más capacidad de actuación con más control. Más control. Sin un mecanismo institucionalizado de control, no hay facultad policial que valga, por más inofensiva que parezca. Por más que le saquemos y le saquemos cada vez más facultades, si no tenemos organismos de control que miden eficiencia, seguimos igual. Yo quiero hacer un paréntesis y pido perdón porque el lugar que lo hago desde el cariño y desde el respeto, como queda claro en esta posición. Hay veces que me parece que lo que estamos haciendo es dejando a nuestros hijos con una babysitter y antes de irnos decirle que no le vamos a pagar o que le vamos a pagar mal, escupirlos, pelearlos, pegarles, igual dejar a nuestros hijos con esa babysitter. Tenemos que tomar una decisión, o tenemos policía o no tenemos. Si la tenemos, la policía, como en todos los lugares del mundo, es una fuerza de la República y representa al Estado. Y le debemos dar las facultades para que realicen su tarea. Y debemos controlarlos. Para eso están los fiscales, para eso está el poder político, para eso están los vecinos que hacen miles y miles de denuncias. Y ese es el control. Y además debemos premiarlos si son eficientes y castigarlos si no lo son. La otra cara, porque la política criminal tiene dos patas, ¿no? Una es la prevención y otra es la investigación del delito ya cometido. Cuando la investigación se produce antes del delito, eso es prevención, ¿no? Nosotros tenemos un modelo institucional que está en tensión, que tiene que ver, rápidamente, con que el Ministerio Público Fiscal es parte del Poder Judicial y que cuando se hizo la reforma del 98, los fiscales pasaron a asumir un montón de facultades que tienen que ver con un sistema acusatorio. O sea, la persecución y la investigación del delito que antes estaban dentro de la justicia de instrucción, hoy han pasado el Ministerio Público Fiscal. Y muchas de las funciones que tenía la policía previamente también han pasado al Ministerio Público Fiscal. Eso hace que la investigación del delito esté parada con una pata en el Poder Ejecutivo y con una pata en el Poder Judicial. Que muchas veces hasta nos cueste, o les cueste, o nos cueste, entender que la policía y los fiscales son parte del mismo equipo, trabajar en conjunto. Yo quiero hacer mención a dos cosas que no sé si tienen respuesta, pero, por ejemplo,
Me gustaría saber cuántos policías son sancionados por reiterados procedimientos nulos que lo que hacen es soltar, que los fiscales suelten a la persona aprehendida. Me gustaría saber cuántas veces los fiscales generales de un departamento se juntan con los comisarios y hacen academia para mejorar esto. Seguramente se debe estar haciendo. Tengo datos que no son muchos, pero son cosas que hacen al trabajo en equipo y que además, y acá viene lo mío, que tiene que ver un poco con lo que decía Sergio, debemos definir dónde ponemos la persecución del delito, a mi criterio. O lo ponemos dentro del Poder Judicial, y entonces la gente cuando viene a San Miguel, al municipio, a protestarme porque quiere más justicia, le digo, señores, se equivocaron de ventanilla, tienen que ir a la otra. O desde la política asumimos este rol. Y si lo asumimos, quiero las facultades. No me preocupan, pero quiero las facultades. La persecución del delito hay que poner donde la ponemos. A cargo de la autoridad democráticamente elegida que se hace cargo frente a los votantes o en manos de los funcionarios del Poder Judicial que necesitan una independencia total para llevar a cabo su función. Lo debemos decidir. El proceso de la Policía Judicial va en un sentido y bueno, es una decisión que estamos tomando desde la política. Otra de las cosas que me parece que sobre las que hay que hablar es de lo que habló Sergio. ¿De qué habló Sergio? De todo lo que hace en el municipio de Tigre. Y mencionó a otros intendentes que hacen cosas parecidas o distintas. Ninguno como él, por supuesto. Todos tratamos de balbucear algunas palabras. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que esto se hace en función de un reclamo de la gente y la asunción de responsabilidades en función de ese reclamo. Y esta es una realidad. Es una realidad de la cual no nos queremos correr y nos queremos hacer cargo. Lo que debemos hacer, porque hasta ahora todo lo que se ha hecho o la mayoría de todo eso que se ha hecho casi de prepo y a los ponchazos, es no dejar pasar la oportunidad y terminar de definir en este tema cuáles son nuestras facultades, cuáles son nuestros deberes, de qué nos debemos hacer cargo y blanquearlo frente a la sociedad. Y vuelvo a decir, hay un montón de intendentes que tenemos ganas de hacernos cargo. Al mismo tiempo se ha complejizado el delito y favorece justamente esta asunción de roles en función de la complejidad del delito. Hay delitos menores, Sergio recién comentaba, que no son menores por la gravedad, sino porque se pueden resolver más desde lo local que desde lo complejo, que nosotros podríamos hacernos cargo mucho más rápido y con mucha mayor velocidad y seriedad. Y hay otros que necesitan de investigaciones complejas, de investigaciones que exceden lo local, y esos, por supuesto, tienen que ver con proceso de la parte de investigación que tendría que estar en manos de la provincia de Buenos Aires. Por último y para terminar, déjenme plantear en función de lo que vine hablando, lo que creo que tiene que ser la agenda que viene. El primer requisito para resolver el problema de la seguridad, como dije, es hacerse cargo de él, desde la política y para la gente. Debemos tener un nuevo enfoque para definir el problema y proponer las políticas que lo enfrente. Debemos dejar de lado los dogmatismos y recuperar el sentido común, apoyarnos en la experiencia comparada, medir resultados y corregir cuando haga falta. Los municipios debemos ser parte de esta solución y queremos ser parte. No dejemos que el prepo
pase a ser la realidad. Y por último, si desde la gestión no contamos con un instrumento de información y estadística delictual efectivo, alejado de aquellos que debemos controlar, quedamos presos del impacto mediático de las noticias de inseguridad y terminamos mandando patrulleros donde se produce la noticia y no donde más se necesita. Muchas gracias. Muchas gracias al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Vamos a invitar a que se acerque al escenario al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Casal.